Hola, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 6 de Inglés Técnico 2. Voy esperando que lleguen los alumnos. Hoy voy a terminar de redondear el tema de la voz pasiva, el tema de cuándo vamos a hacer el desempeño, que quería ponerme de acuerdo con los alumnos acá. Así que muy bien, a los 6 alumnos que me han enviado, sí, el práctico. Así que yo quería esperar acá para hablarles con ustedes y después mandar, sí, Em, mandar las notas y mandar algunas aclaraciones porque quería ver eso, que cómo habían trabajado. Así que, pero bueno, vamos a esperar mientras. Hoy vamos a dar, que ya hice un anticipo la clase pasada, ¿sí? Sería la voz pasiva con verbos modales, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver en el día de la fecha, pero vamos a ir esperando a ver qué dicen los alumnos. Así que vamos a esperar a los compañeros a ver qué pasa. Voy diciendo los temas que van a incluir, ¿sí? En el desempeño para que vayamos. Hoy vamos a decidir cuándo voy a subir, así que bueno, eso para que vayamos prestando mucha atención. Clase número 1, gerundio. Importantísimo. Foco, ahí. Cuándo, qué función está cumpliendo en el texto. Así que eso, fundamental, ¿sí? Fundamental para que ustedes vayan viendo nuevamente el video. Además, lo he repetido en la clase 1, en la 2. Creo que hasta en la 3 seguía todavía mencionando el tema de gerundio. Clase, bueno, ahí en el gerundio también está la estructura de Aris y de Arar. Después ya paso al pasado del verbo to be, eso a prestar atención también. Luego ya pasado simple, el tiempo pasado simple. Eso a prestarle atención también porque eso voy a hacer en el desempeño está, ya está, ¿sí? Entonces para que ustedes se queden tranquilos de eso, de los temas, que vean lo que estoy dando acá, es los temas que van sí o sí en el desempeño. Entonces, gerundio, sí o sí, llama la atención, importante. Pasado simple, importante. Pero todo es importante, no. Porque fíjense que ya estoy en la clase 3. Los verbos modales lo voy a repetir hoy acá porque hoy es voz pasiva con verbos modales. Así que eso voy a repetirlo hoy, ¿sí? Así que a prestar atención, porque ves, si no lo tomo como solamente verbos modales, que lo tomé ahí en el práctico para que ustedes sepan distinguirlos, puede ser que lo pongan en la voz pasiva con verbos modales también. Así que eso por favor, porque después llega el momento, ¿sí? Llega el momento y son muchos temas, sí, son muchos temas, pero son todos temas nuevos sin absolutamente nada que ver, pero nada que ver con inglés técnico 1. Entonces, eso vamos a tener que tener mucho cuidado. Voy explicando mientras que en la clase de hoy, en la 6 subí un tema que están dando, que me comunicaron los alumnos, que más siempre todos los años lo hacemos esto, o sea, vamos coordinando con los profesores decir qué tema están dando y me dice, estamos dando Arduino, perfecto, vamos con Arduino, subí, que también lo he puesto en el práctico, entonces ya le suena más Arduino, ese puse ahí también, what is Arduino, también lo puse ahí, en el de hoy para que vamos a practicar ahí. Pues estoy esperando a los alumnos porque eso lo voy a usar para como un simulacro, ¿sí? Un simulacro de parcial para que practicar, que encuentren, por ejemplo, casos de gerundio y digan qué función está cumpliendo en la oración, que también lo hice esto en el práctico, para que vayan diciendo, estamos yendo por el mismo camino, ¿sí? Para que no vayamos por otros temas y a lo mejor dice, ah, pero yo estoy acá, focalizada en esto, del gerundio, de las funciones del gerundio, de cómo está actuando ahí en la oración, en la oración y en el texto, en esto que estamos dando, ¿sí? Entonces, eso les pido que, por favor,
presten mucha atención, porque eso va a ayudar muchísimo, ¿sí? Muchísimo. En relación al pasado, que ya vi, por eso hago la aclaración, ya vi en algunos que me entregaron, ¿sí? En algunos que me entregaron, no voy a decir nombres ni nada porque es una generalidad, porque es generalmente lo que cometen el error muy, pero muy típico. Reconozca verbos en pasado. ¿Qué ponen? Lo primero que se cruza, ed. ¿Sí? Todo ed que camina por el texto, pasado, pasado, pasado. ¿Y qué dije yo? No, no, no. No, pero decir, ¿cómo que no? No todo ed que ustedes vean va a ser pasado. Eso es lo que aclaro. Que no todo ed que ustedes vean va a ser verbo en pasado. Porque vuelvo a repetir, puede ser un adjetivo, que ni siquiera sería un verbo. Un adjetivo, que es decir, que va a haber un ed antes y más. El primero que hoy vi fue así. El primero que hoy vi para recordar los errores. Hoy me tomé el trabajo de mirar de nuevo y decir, esto hicieron de error en los prácticos, ¿sí? Por eso, y además tampoco quería poner notas por las dudas que alguien todavía entregara. Entonces dije, voy a esperar ahí y en la clase de hoy iba a hacer estas aclaraciones. Estoy viendo a ver si no hay nadie. No. Qué raro por la hora que no esté ninguno todavía de los alumnos que generalmente están. Bueno, hace 7 minutos recién en la hora, así que es posible que estemos todavía. Bueno, estoy con el tema de este tema del ed. Entonces, cada vez que vean un ed, atención. Puede ser, sí, puede ser, pero atención, analícenlo. Si está ese ed antes de un sustantivo, si dice computer, si dice program después y previo hay un ed, generalmente estamos frente a una, ¿sí? Atención, el eds puede estar dentro de una frase sustantiva como modificador, como adjetivo, modificando al núcleo. Así que ojo, eso. Ahí ni siquiera sería verbo, ahí ni siquiera sería pasado, ahí es un adjetivo. ¿Sí? Un adjetivo. Así que eso, primero, para que se fijen, lo dije la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir porque revisando nuevamente los prácticos, vi mucho ed así, ed. Que eso es otra cosa. Cuando digo reconozca verbos en pasado, voy a poner ahora 5 regulares y 5 irregulares. Porque si no, ¿qué hacen? Solamente ponen 3 que ven con ed y encima también con el riesgo de que no sean, de que sean adjetivos. Entonces pierden el punto. ¿Estamos? Pierden el punto. Así que a prestar mucha atención en eso. Voy a poner o 4 y 4, pero no solamente que me pongan los regulares. Porque si no, entonces todo ed ponen y así corren el riesgo, ya les digo, de perder el puntaje del pasado. ¿Qué puede ser también? Ese ed puede ser pasado participio formando parte de la voz pasiva que di la clase pasada. Es decir, que si ustedes ven un verbo to be, ahí vemos, vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Gastón, ¿me escuchás? Ahí estamos, buenas tardes, Gastón. Me parece que no me escucha. Hello. Ahí está, perfecto. Hello, muy bien, Gastón. Can you listen to me? Yes. Me entendió, me encantó. Thank you very much. Gastón, estoy explicando, ¿sí? El tema de los ed, todo eso, porque ya estamos cerca del desempeño. Estoy
no puse la nota todavía definitiva de los prácticos porque quería ver esos, qué errores tenían en general. Eso, lo del ED, te explico de vuelta porque lo acabo de explicar. Cuando digo reconozca verbos en pasado, en pasado, el pasado simple, el tiempo pasado. La mayoría, no todos, pero la mayoría, todo ED que va caminando así por el texto, pasado, 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 pasado. Y no siempre es así. Para que sea pasado, tiene que estar la estructura del pasado simple, que va a ser un sujeto, alguien que desarrolla la acción, luego un verbo en pasado con ed en este caso, y que me dé alguna idea de que la acción fue realizada. Por ejemplo, digo, ven un ed y después al final de la oración ven en el 1982 que se descubrió algo, ¿sí? O que empezó el sistema. Ven una ed y después dicen eso, sí, puede ser el caso de pasado simple. Pero aclaré recién que ese ed también puede ser un adjetivo, o sea, ni siquiera es verbo, adjetivo. ¿Cuándo va a ser adjetivo? Cuando está dentro de una frase sustantiva, que es lo que dieron en inglés 1, y va a estar previo a un sustantivo, ¿sí? O sea, tengo un sustantivo, por ejemplo, que diga computer, o que diga program, o que diga system, y previo a eso va a estar un ed. Eso va a ser un adjetivo, va a estar modificando a ese sustantivo, ¿sí? La frase sustantiva no tiene verbos. Así que eso, otra para que vayan aplicando los conocimientos. Ese ed también puede ser parte de la voz pasiva, que es el tema que di la clase pasada. ¿Lo entendiste? ¿Lo has visto, Gastón? Entonces vuelvo a repetir hoy eso. La verdad todavía no lo vi bien. Lo vi por arriba, pero me costó bastante. Por eso Sí, es que no lo terminé de entender. por eso estoy haciendo, remarcando eso. Antes, después, cuando termine de explicar esto, te voy a preguntar el tema de las fechas, cómo tienen las fechas, si ya tienen asignado alguna fecha para que yo suba el desempeño tal o tal día para que no se junten con los demás desempeños de otras materias, ¿sí? Ahora sigo con esto de la voz pasiva. El SD puede ser que sea parte de una voz pasiva. Entonces, si es voz pasiva, es voz pasiva. No es verbo en pasado, ¿sí? La voz pasiva. ¿Cómo voy a darme cuenta yo de que no es verbo en pasado y es voz activa? Voz pasiva, perdón. Que va a estar con un verbo to be previo y después la ed. Entonces, que va a estar el is, el are, el was, el were, will be, has been y después el ed. Ese ed va a ser participio pasado, ¿sí? Es la tercera columna, ¿sí? Ese ed. Entonces tampoco va a ser un verbo en pasado, va a ser parte de la voz pasiva. Entonces fíjense todos los riesgos que lleva marcar todo de, porque capaz ninguno de los que marcaron sea realmente verbo en pasado. Entonces estaba aclarando que pierden el puntaje. Entonces voy a pedir ahora, porque muchos de los que me entregaron pusieron de verbo en pasado, Bill, tienen todo así, todo con ed. Lo único que reconocieron, ed. Y acuérdense que en el pasado simple hay un verbo que es irregular, que es el de la segunda columna, o sea que cambia totalmente, que dice go y went es el pasado, hay un have, que es el pasado de have. Todas esas situaciones la pueden ver en el texto, ¿sí? Porque si me marcan solamente ed, no. Entonces, ahora en el desempeño voy a poner marque 3 y 3, o 4 y 4, 5 y 5, ¿sí? Entonces, ahí van a tener que prestar atención, porque si no pierden el puntaje. Eso en relación a el ed, verbo en pasado. Ahora voy a hacer la conexión de eso, que hay una gran diferencia entre tanto en la estructura como en el uso. Voz activa es el pasado simple. Voz pasiva es el nuevo tema que di la clase pasada, que hoy la voy a repasar porque hoy lo que toca es
voz pasiva con verbos modales, que también hice yo una introducción en la clase pasada. Entonces mira, vos estás ahí con las clases, las podés ver, Gastón. Entonces ya vamos viéndolo en el texto en sí. Hace 2 segundos, subí para que puedan trabajar un texto de What is Arduino, Sí, la sí, lo vi, clase. lo descargué recién justo. Al final de la clase, subí un archivo sobre eso. Si lo podés abrir, lo podés compartir, porque yo quería usarlo con alguien para ir hablándolo, porque si yo lo subo y es como que no. Entonces, interactuar así, entonces ya lo van a ver. Total, ustedes, todos los alumnos lo tienen ahí en la clase 6 al final dice What is Arduino, es un archivo. Entonces, todo lo que vamos hablando ahora con Gastón lo vamos teniendo. Exactamente, ahí está, perfecto. Entonces, voy explicando primero bien lo que es la voz pasiva y entonces ahí vamos a ir viendo. Esto es voz pasiva, esto es pasado simple, ¿estamos? Pasado simple ya lo vieron, era sujeto más el verbo. Dos tipos de verbos. Si era irregular, cambia. O sea, cambia directamente y el verbo a la segunda columna. Go, went. Si es regular, simplemente le agregamos ed, participio pasado. Y en la voz pasiva, vuelvo a retirar cuándo se usa, cómo se forma, ¿sí? Bueno, todos los tiempos que hemos visto hasta ahora, inglés 1 que dieron presente simple, en inglés 2 ya empezamos con presente continuo, pasado simple, esos tiempos están en voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me interesa la persona, el sujeto que realiza la acción. Yo digo, Gastón vio la clase pasada, ¿sí? O asistió a la clase pasada, o leyó la clase pasada. Eso en pasado, ¿sí? Y estamos hablando de Gastón, porque ¿quién realizó la acción? Gastón, ¿sí? Gastón, Juan, Pedro, lo que sea, pero hay un sujeto, una persona. Eso es pasado simple, pasado pisado, ya dado. Ahora me quiero focalizar para que ustedes vean la voz pasiva. ¿Cuándo se usa esto de la voz pasiva? Para que ustedes vayan entendiendo. Esto de la voz pasiva se usa muchísimo, pero muchísimo en los textos, y ahora lo van a verificar, en los textos técnicos, ¿sí? O en los textos científicos, en los manuales, se usa muchísimo. Muchísimo. ¿Qué va a pasar acá? Acá a mí no me interesa, o bien no me interesa quién es el que desarrolla la acción, o bien desconozco quién lo desarrolla, o bien no es relevante. No es relevante. Y entonces, en la voz activa yo hago el énfasis en el sujeto. Acá, a mí lo que realmente me interesa es la acción realizada. Me focalizo en la acción. Lo que más importa es la acción. O bien el objeto. Por ejemplo, yo dije en la clase pasada el típico ejemplo para que ustedes, y fácil, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Lo voy a decir en voz activa y lo digo en voz pasiva. En voz pasiva, fíjense si lo digo en español, después lo digo en inglés. Cristóbal Colón descubrió América. ¿Sí? Eso es, si digo Cristóbal Colón en primer lugar, tengo un sujeto. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Descubrió América. Perfecto, esto es en pasado simple, eso es pasado, ¿sí? Pasado tiene un sujeto, porque es lo que me interesaba de saber quién descubrió América, Cristóbal Colón. Entonces uso pasado simple aparte. Ahora, en esta, ¿qué va a pasar? A mí me interesa, en la voz pasiva me interesa más América. El objeto sería ahí, ¿no? ¿Qué descubrió Colón? América. Entonces yo digo, América fue descubierta por Cristóbal Colón. Ahí lo tengo que poner porque Cristóbal, bueno. Entonces, fue descubierta por Cristóbal Colón. Ese fue descubierta, eso es la voz pasiva. O sea, me interesa esa acción a mí. Y me interesa América. A mí, yo lo puedo o no poner a Cristóbal. Pero eso es lo que se focaliza. Entonces, todo el tiempo lo usamos esto nosotros. Pero sé que no nos damos cuenta. Dice,
Yo ni sabía que eso era la voz pasiva. Usamos todo el tiempo. Por ejemplo, un titular, se usan mucho los titulares. En el diario dice, se descubrió la cura, Dios quiera, se descubrió la cura para el cáncer. Ese se descubrió es la pasiva con C, es eso. Porque a mí me interesa qué se descubrió, ¿sí? La acción que se descubrió y que es la cura del cáncer. No quién, ve, no digo. Digo, se descubrió la cura del cáncer. Ujú. Eh, digo, fíjense, los asesinos, vamos a poner, los asesinos del caso, tanto, fueron atrapados. Los asesinos por quien puedan ser atrapados, ¿sí? Fueron atrapados, fueron encontrados, fueron detenidos. Ujú. La policía. Entonces directamente como es algo ya obvio, no lo pongo. Porque a mí me interesa tanto los asesinos, los ladrones y la acción. Fueron detenidos. Perfecto. Eso es la voz pasiva. Lo usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sobre todo, como ya le digo en los titulares en el diario. Se descubrió, se encontró. Cuando dice se busca el paradero de tal criatura, ¿va? Entonces después se encontró. O la niña tanto, pero ahí. Directamente ya voy a hacer, por ejemplo, la policía encontró. Eso es voz activa, pasado simple. La policía. Pero si yo quiero decir a la criatura fue encontrada en muy buenas condiciones en tal ciudad. Que ahora vi que había una criatura nuevamente que se había perdido. O había sido secuestrada, ¿eh? Eso, había sido secuestrada también. Voz pasiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la estructura de la voz pasiva? Va a regir, es uno de los elementos principales, es el verbo to be, el verbo ser o estar. Que en presente el verbo ser o estar, porque a veces suena como muy fácil, ser o estar, después cuando lo tienen que reconocer, ahí, caos. El verbo to be en presente, el is, el are o el am. En pasado, el was, el were, porque puede ser en sus distintos tiempos verbales la voz pasiva. Puede ser voz pasiva presente, voz pasiva pasado, voz pasiva presente continuo. Cada uno de los tiempos que van dando va a tener su voz pasiva. Entonces va a ser el verbo to be en sus distintos tiempos. Por ejemplo, en presente, is, are, am. En pasado, was y were. Futuro, will be. En el presente perfecto, que luego vamos a ver en la clase, la que sigue 7, presente perfecto, has been o have been y el verbo en la tercera columna. Entonces, elemento principal, verbo to be, más el verbo participio pasado. ¿Qué es el participio pasado? Que puede ser con la terminación ed. Ojo, pero lo que yo decía recién, que no siempre que vean el ed va a ser pasado, porque ve acá, forma parte de la voz pasiva. Is used. Is used, que se escribe. Eso es voz pasiva, ¿sí? Porque a veces me ponen used, verbo en pasado. Tal verbo to be previo. Voz pasiva. Y ahora van a ver acá en el ejemplo, en el texto, la mayoría que se es voz pasiva, no es verbo en pasado, ¿sí? Pero lo vamos a ver, vamos a tener en cuenta. Eso va a ser la estructura de la voz pasiva, entonces. ¿Qué vamos a tener? Si el verbo, atención de nuevo acá, si el verbo es regular, va a tener ed, pero no siempre va a ser con ed. Si el verbo es irregular, va a ser la tercera columna acá, ¿sí? La tercera. En el pasado vimos la segunda. La segunda, ¿para qué les digo esto? Porque algunos que tengan o en el diccionario todo eso aparecen así los verbos. Primera, segunda, tercera columna. La segunda es la del pasado. La tercera es la de la voz pasiva, ¿sí? Y también les voy a enseñar cómo buscar esas en el diccionario, porque también a veces le hago preguntas sobre el texto. Entonces, para ver cómo lo interpreta. Esa voz pasiva también puede relacionarse con los verbos modales. ¿Te acuerdas de algún verbo modal, Gastón? Eso sí, creo que sí. Verbo modal. Uno, Eso aunque se ve sea. en la segunda clase, ¿no? ¿No? Ningún verbo modal que te acuerde. No. Bueno, el típico es el can, ¿sí?
El más fácil de detectar, el can. Tengo el can, el could, el may, el might, el should, el ought to, el would. Todo eso son verbos modales. Ujú. Lo di antes de la voz pasiva. Pero va a ir en conexión con la voz pasiva. Entonces, ¿cómo? Verbo modal con voz pasiva, ¿cómo? O sea, que ve lo que dieron previamente, ahora conectado con esto. Verbo modal can, be, siempre va a ir el be, no to be, el verbo to be. Y otra vez, como lo que acabo de decir, en la voz pasiva sin verbo modal, el verbo en partícipe pasado. Otra vez, tercera columna, con ed o bien el verbo que cambia. Ujú. Eso va a ser la voz pasiva con verbos modales. Que voy a ir viendo el texto, entonces, para que esto no te suene como onda chino, Gastón, para que vaya viendo y todos los cuando lo vean el video, que esto de verbos modales con la voz pasiva, esto del ed, del ahí. Ujú. Entonces, vamos a ir viendo directamente. A ver, bueno, en primer lugar, ¿qué dice? ¿Qué está preguntando Gastón en la pregunta del título? El titular. ¿Qué ¿Qué es dice? Arduino? Eso, así. Y acá yo le saqué definición y usos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo básico de Arduino para que ustedes ya que están tratándolo, ya terminaron o siguen con Arduino? No, seguimos. Justo el Perfecto, profe nos subió el parcial esta semana. perfecto, justo. Entonces, de paso entonces ya le va sonando. Vamos a focalizarnos primer párrafo, ¿sí? Primer párrafo. Yo iba a hacer esto como ya una revisión de todo, con lo del ING todo, pero para no hacer el foco en otro, focalizo en la voz pasiva, que es lo que cuesta generalmente. Entonces, ¿cómo va a ser una de las formas de buscarla? Porque si, ¿cómo me doy cuenta? Primera característica, buscar un verbo to be, y si al lado hay un verbo con ed o un verbo que usted dice, yo no sé cuál es el verbo en tercera columna, ahí voy ayudando yo, eso va a ser un caso de voz pasiva. Porque ahora vamos a hacer primero todo lo de voz pasiva, reconocerlo ahí, y luego los del pasado para que ustedes vean la diferencia. Ujú. Entonces vamos haciendo. Eh, de ahí lo podemos agrandar un poquito, Gastón. Este es mi secretario top. Vamos a agrandarlo un poco para que también lo puedas ver perfecto ahí. Porque nos vamos a focalizar en el primer párrafo, ¿sí? Vamos a ir por partes. Acordate lo que te digo, trata de focalizarte vos. Entonces me decís, profe, puede ser tal cosa. Para que sea voz pasiva va a ser. La estructura va a ser un verbo to be, o sea, un is, un are, un was, un were, más un verbo con ed. A ver, yo ya me fijo y te muestro para que, pues, mira, ahí en la primera línea ya hay un ed. Ojo, entonces ya todo focalizado ahí dice verbo en pasado. No, no. Porque miren, es toda una frase sustantiva. Miren, porque está hablando de Arduino. Arduino is an open que dice source electronic platform based on easy. Ajá. Entonces ahí no. Vamos a seguir y que yo te quiero mostrar una de voz pasiva para que vos te des cuenta. A ver, estoy leyendo todo. Hay muchos con ING acá. Voz pasiva parece que en la primera. Based on Wire, no Arduino Software. Para que vos a primera vista te des cuenta. Bajamos un poquito el segundo. Vamos en el segundo. Over the years, Arduino has been the brain of the project. Hoy lo vi a primera vista, ahora no lo veo. Miren, mira, fíjate, Gastón, en la línea 1, 2, 3, en el final de la 3 y la 4 hay la conexión entre has con un ed. Ese ed era otro de los casos.
ese de tampoco va a ser pasado simple. Es otro tiempo verbal que es el que vamos a ver en la... O sea, otra atención que tienen que poner cuando está el has y luego viene un ed, tampoco es pasado simple ni es voz pasiva. Otro tiempo verbal que lo vamos a ver en la clase 7, así que aparte. Entonces, ojo, porque ve, eso también, me van a ver el ed pasado simple. No, tiene un has antes. Es otro tiempo verbal, se llama presente perfecto. Miren, después sigue en la misma, en la cuarta línea, dice, otro caso, dice, their contribution have added up. Otra vez, ed, pero antes tiene otra vez un have. Tampoco, ese tiempo verbal, tampoco es pasado, tampoco es, ve, para que vayan viendo. Fíjense todos los errores que pueden cometer marcando el primer ed que vean. Cambio. No, vamos al tercero. No, no hay todavía así. Yo estoy leyendo para mostrarle a Gastón y que los vean todos ustedes, lo vamos a marcar. ¿Cómo puede ser? Lo que sí hay muchos casos de ING también que tenemos, que eso también hubo muchos errores. Acá, no, no, en el último renglón de este párrafo que estamos haciendo, el tercero, dice embedded environments. Ahí hay un ed. No tiene el verbo to be, o sea que ya descarto o pasiva no es. Van a pensar, ah, es un verbo en pasado. Tampoco. Eso es lo que primero dije. Que eso, si está delante, si un ed está delante de un sustantivo environments, medio ambiente o medio, eso es un sustantivo. Entonces el embed ese es un adjetivo. Así que fíjense, nada que ver tampoco, también. Entonces, eso para que ustedes presten atención. Ese no es ni voz pasiva ni pasado. Es simplemente un adjetivo. O sea, que no entra dentro de lo que estamos dando. No, nada. ¿Estamos? Entonces ya hay dos casos que le mostré que el ed no es, tres casos ya. Que no es pasado ni es voz pasiva. Nada de lo que estamos buscando estamos encontrando. Vamos ahora con Guay Ardino. Vamos a ver si en el cuarto nos encontramos. Acá encontramos. Acá está. Acá está, acá está. En la primera línea, miren lo que dice, donde dice Arduino has been used. Es eso, muy bien, lo está marcando, muy bien, lo está marcando. Gastón, eso es la voz pasiva, el has been used, ¿sí? Eso es lo que van a tener que extraer, ¿sí? Has been used, pero va a decir, ¿y dónde está el verbo to be? El been, ese es el verbo to be. Ese es el verbo to be, por eso voy a poner así una tablita para que ustedes se den cuenta en el presente cómo es la voz pasiva, en el pasado cómo es la voz pasiva. Este es presente perfecto, que le digo que es el tema que vamos a dar en la clase que viene, el otro tiempo verbal. Pero miren, fíjense dónde está el used, el ed, después de un verbo to be. Entonces, ahí, ese has. Gastón, ¿qué sabías en la generalidad del inglés? ¿Qué tenías conocimiento vos? ¿Qué quiere decir el has? Eso sabrás. El verbo tener. Claro. En otro caso, acá tampoco no. Por eso es como No. que dicen todas las cosas que sabíamos antes, como que ahora no. En este caso es un tiempo verbal, no quiere decir tener, ¿sí? Es un tiempo verbal. Y este dice, Arduino ha sido usado. Eso quiere decir acá. Ha sido. Ha sido. Ha sido usado in thousands of different, dice miles de proyectos. Ha sido usado. Ha sido usado. Nada que ver con tener, porque fíjense si lo ponen tener, qué complicado va a estar la traducción. Arduino tiene, buscan el bin, sido, usado, no llegamos a ni un puerto. Esa es la voz pasiva. Ahí está el objeto, Arduino. Arduino. Ahí está el objeto.
Entonces, el objeto, el tiempo verbal que has been, que me muestra el verbo to be en su tiempo, y después el verbo con ed. Ese es como el más difícil, ¿sí? Yo quiero encontrarte uno que sea fácil con el verbo to be, el is, el are, el am, o el was o el were. Vos fíjate también si vas viendo algún verbo to be y me va avisando por las dudas que yo no lo esté viendo. Hasta ahora no. Ese, bueno, una voz pasiva entonces. Una. Vamos, bajamos por fin. Mm, vamos a llegar al final. A ver, a ver, a ver, a ver. No, estaba bien. Vamos abajo. Sí, started. Designers build interactive music, metallic and sound. Many ta is aquí, ta children on list can start. Just is used by step instructions. Other members of the Arduino community. No, tampoco. Vamos a la otra. There are many microcontrollers available physical. Me da porque vamos a llegar al final. Take this. Es que este no era el texto que le di la otra. Vamos acá, en los puntitos, que dice inexpensive. Are relatively expensive compared with other, no. Acá hay una voz pasiva, pero hay un verbo modal, a ver si te das cuenta, Gastón, que lo nombré todo primero que te dije, en la tercera línea. ¿Cuál será ese verbo modal? Que te dije es fácil, uno de los más fáciles. Can. El can. Y ahí tenemos el can, el tema que me tocaba hoy, el can, el be, ahí está el be, en vez del verbo to be, el be, y después un verbo con ed. Ahí está, voz pasiva con verbos modales. Can más be, siempre va a ser así la estructura can con be, y después un verbo con ed, exactamente ahí. Vamos a ir pintándole, Gastón, porque estás ahí ya. Vamos a ir pintándolo. Vamos a ponerle en amarillo, sí, eso. Y después vamos a ver el anterior que hemos visto. Vamos a seguir bajando. Pero ahí ya tenemos un 1, sería voz pasiva con verbos modales, que es lo que acabo de explicar con los verbos modales. Eh, acá vemos, acá hay un verbo to be, fíjate, donde dice cross platform. A ver si te das cuenta vos. Sería En en el la última último, línea. unlimited. Ujú. Right. Ahí está, el verbo to be, ¿ve? Más el... Y ve, y está hablando de qué, ¿ve? De los... ¿Ves? Otra vez objetos. Mouse Microcontroller System. Estoy hablando de los sistemas. Ujú. Are limited. Verbo to be más verbo con ed. Por fin lo encontramos. Me parecía que tan... si el otro día lo encontrábamos cada 2 minutos. Simple, clear, ahora vamos. Por acá había otro también. Mm, mm, mm. Is convinced base. Is convinced. Acá hay otro bastón. En la tercera línea donde dice it is conveniently based. Ahí. Pero va a decir, pero, y ese LI, ese es como que no iría, ¿sí? La combinación es el is, ese el apóstrofe is, y el base con el is. Ujú. ¿Se basa o está basado? Convenientemente. Ese se basa. Generalmente se pone así directamente. Y this, conveniently, hago de cuenta que no lo veo. Y el base. Esa es la estructura. Verbo to be más verbo con ed. Perfecto. Ahí tengo otro. Students learning to program as the environment behind. Bueno, bajamos. Open source ahora. Abajo. A ver si te das cuenta vos solo. Ay. Ay. Apenas comenzás.
mm. Eso, mira, ahí te explico. Ya que lo marcaste, vamos a ponerle con rojo, ¿sí? Entonces, para que haga el contraste, sin el by, ponerle experience y programmers. Subrayarle todo eso y con rojo. Sí, o con cualquier color, sí, que no sea amarillo. Los Ajá. amarillos van a ser los casos, dejo aclarado acá, los casos que estamos marcando con el alumno, casos de voz pasiva, ¿sí? Estamos en amarillo. Y los casos que no son ni voz pasiva ni son pasados, pero sí son casos de ED. Mira, ¿qué va a hacer ahí? Te explico de paso para que lo veas. Mira, experience tiene un ed, no tiene un verbo to be antes. Ujú. Está el ed Bien. y después lo que sigue, programmers. ¿Qué será programmer? Un sustantivo. Entonces estoy hablando de alguien, de los programadores. ¿Cómo son esos programadores? Si dice experienced, es un adjetivo, o sea, está hablando de cómo son esos programadores. Experimentados. No. Ujú. Entonces, ve ahí, no va a ser ni verbo en pasado, ve, eso es lo que estaba explicando hoy, de que no todo de que vean, si está así, antes, ¿sí? Previo, como está ahí, experience y programmer, justo es, eso no es ni verbo, ni es voz pasiva, es un adjetivo. Ujú. Así que hay adjetivos que terminan con ed y no son verbos en pasado, no son verbos, son adjetivos. Así que, ojo ahí. Arriba Ahí de lo eso, encontré, teacher. ¿eh? Ahí lo encontré. Ah, Sería esto. es eso, eso, eso es ahí está, ¿ves? Ahí está. Verbo to be más un ed. Ahí está. Eso es caso de voz pasiva presente. Sería por eso está el verbo to be en presente. Entonces dice que el software Arduino is published as open source tools. Ujú. Es publicado o se publica. Ujú. Es eso. Esa es la voz pasiva. En presente en este caso. Perfecto. Muy bien porque lo vamos viendo. Mira otro ahí. ¿Qué encontrás ahí? ¿Qué es lo que ves que está ahí cerca? Sí. Eh, Taikan. ahí tenés un verbo modal, voz pasiva con verbo modal. El can be y el verbo con ed. El verbo to be otra vez, pero be. Y ahí tenemos can, be y expanded. Verbo to be más el verbo to be, digo, perdón, verbo modal más el be, así es la estructura, y el verbo, en este caso, participa pasado con ed. Ujú. Ahí está. Y que se va a traducir así. Dice, el lenguaje puede ser o se puede expander, expandir digo, entonces se puede, porque puede, lo pueden traducir se puede y después el verbo, ¿sí? Porque puede ser expandido. Seguimos. Ahí no Me, encontraría ninguno más. no, a ver, y el último, me parece que esto es lo último. Ah, ahí está, ahí hay otro, mira, ahí justo, mira, Sí, it acá es is, lo mismo que pasé. es lo It mismo is. de antes, pero marcalo, it is based, amarillo. Otra vez el verbo is y based. Otra vez voz pasiva. You can add into tanto, tanto, bajamos. Open source extensive, na, 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 na. Mira, Ahí hay otro. otro, muy bien, ¿ves? Ahí le va agarrando la mano. Muy bien, al published. Perfecto, voz pasiva. Orden to understand. No, y vamos a ver ahora how do I use Arduino. A ver si lo encontramos en la última. See the getting if you are looking for confine, no, no, no. The text. Hay otro, a ver si encontramos. Sí, sí, Gastón. Eso. Ahí está. Otro caso de voz pasiva. Perfecto, perfecto. Otro más ahí, ¿eh? Otro más justo ahora. Ahora estamos encontrando. Ahora se están encontrando. Ahí está. Genial. Ujú. Verbo to be más ed. Perfecto. Ya me parece que se termina ahí. Sí, sí, porque me acordaba de Sí, eso. Ahí. yes. Vamos a poner otro que está arriba
Vamos a poner que Sí, te en explico el directamente primer texto. el que exactamente. Y también el que no es, el que no era que yo te dije, esto tampoco es. Entonces lo ponemos con rojo. Eh, entonces ya está todo acá y lo vamos. Entonces también lo guardas vos para practicar. Ya. Similar technology others. Ah, Vamos. Working with. Cuando veas, aunque sea la idea lo mismo, entonces te voy explicando yo. Sí. Acá, mira, ahí hay un ED, fíjate ahí en Interested Amateurs. Ese, ponerle con rojo, ¿ve? Ese es otra vez. Mira, fíjate Para dónde que no dice. encuentro ficha. Al final de este párrafo que dice There are many others. Al final, justo ahí, mira. Interested Acá. Amateurs. Eso en rojo. Te ves, está diciendo, lo otro decía experimentados, que decía los programadores experimentados. Acá dice amateurs, interesados. Ujú. Personas que son amateurs, pero interesados. Eso no es un adjetivo otra vez. Amateur es sustantivo, interested es eso. Em, por acá en este de los puntitos estaba lo otro. Of the Arduino, ya le marcamos cambié. Era antes de este, ¿no? Cuando vimos había otro. Yes. En el Has been, primer me texto tendría acuerdo, que ser. has been era. Ahora me acuerdo, has been used. Era sobre este margen. A ver. A ver, bajemos un poquito. A ver si es donde yo. Bajemos, entonces bajemos a ver si era así. No, entonces era más arriba. Sí, es más arriba. Has been used era. Has been used. Más arriba. Más todavía. Acá está. Arduino, acá. Acá está, mira. Arduino, el has been used. Eso es voz pasiva. Eso, ahí, el has been nada más. Has been used. Esos tres. El has es el tiempo, el been, el verbo to be en la tercera columna y el used. Ahí está. Ahí estaba. Perfecto. Ahí están todos. Eso era el único caso que faltaba. Sí. Acá lo tenía. ¿Encontraste otro con idea? No, Ah, este, ese es esto. sería. Este era el que no Ese era. sería. Has gather, muy bien. Entonces con rojo no. Eso es parte de un tiempo verbal. Eso es un tiempo verbal. Presente perfecto es otro tiempo verbal. No pasiva, no tiempo pasado, no. Hay otro ahí abajo. Mira, justo abajo del. Dice have added up. También con rojo. Es lo mismo, el tiempo presente perfecto. No es eso. Entonces, cada vez que vean un ed precedido por un has o have, no es ni voz pasiva ni pasado. Es otro tiempo verbal que vamos a dar en la clase número 7. Ahí está. Ahí está todo marcado ya. Perfecto. Entonces, a tener cuidado con estas cosas, porque esto es el tema, pero veo una vez que ya encontró Gastón y ya se fue dando cuenta. Acuérdense que ese be también puede estar con un verbo modal, y vuelvo a repetir cuáles son los verbos modales. Cuando vean un can, cuando vean un may, cuando vean un should, un must, que se escribe must, el good, el might o el could. Luego el be, solamente be, y el verbo en participo pasado, es decir, la tercera columna, ya sea que esté con ed o que cambie el verbo, ¿sí? Eso va a ser voz pasiva con verbos modales, que no hace falta que ustedes me expliquen, sino que pongan así como le dice Marque ahí. Entonces dijeron, esto es voz pasiva también. Si ustedes se dan cuenta que es verbo modal, perfecto, lo pone. Pero a mí me interesa que ustedes se den cuenta que está en voz pasiva. Eso. Y
que va, voz pasiva, ve ahí dice Arduino has been used, ha sido usado, no es usó, ha sido usado. Ujú. Entonces, esos son los casos. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, que hagan un cuadro, que saquen verbos en pasado, no todo es de, acuérdense, y que la estructura de la voz pasiva. Ujú. Entonces, que hagan un cuadro comparativo. Entonces, ¿qué dije más o menos? ¿En qué se focalizaba la voz pasiva? ¿En el sujeto? ¿En la acción? ¿En el sujeto o en la acción en sí misma? Gastón, a ver. sujeto. En la voz pasiva se focaliza en la acción o bien en el objeto, ¿sí? En el sujeto son las voces activas, todas las voces activas, del pasado simple, presente continuo, todos los tiempos que vimos hasta ahora son voz activas. Acá me focalizo en la acción en sí o en el objeto, por ejemplo, Arduino. Ujú. Acá, Arduino. Entonces, eso va a ser. Voy a tener que ponerme de acuerdo porque me decís vos, Gastón, ¿tienen la semana que viene ya algún desempeño? No, el desempeño de técnicas digitales 2 termina mañana. Y entonces lo puedo subir para que lo vayan haciendo la semana que viene ustedes ya. Eh, ¿Qué O te iba a pregunto decir? ahí, hacemos. Estoy Entonces, esperando que me conteste el profe de esta materia, que es sí, Red y Servicio de Comunicación uno para ver cuándo lo da él al parcial. perfecto. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. La clase que viene volvemos a repasar todos los temas. Así, vamos a practicar con este. Y eh, después de la clase ese que saquen todas las dudas, subo el desempeño. Así Me generalmente lo hago, parece ¿le genial. parece? Sí, ¿Sí? me parece lo genial. Sí, entonces directamente así, entonces sacamos todas las dudas, volvemos a otra vez a practicar con con Arduino, el caso ING, los verbos en pasado, ya está lo que no es pasado y está marcado lo que es la voz pasiva, así que la próxima marcamos los verbos en pasado, marcamos los verbos si hay modales, lo que sea, ¿sí? Entonces Bien, todo eso y de paso voy a hacer aclaraciones de ya no hay más plazo para entregarlo del práctico, entonces por esperé hasta hoy. Entonces ahí voy a entregar ya la nota y voy a decir tal ejemplo, tal cosa no es así, esto. Entonces directamente para que ustedes saquen sus propias conclusiones y ahí de ahí en las conclusiones también van a aparecer dudas, ¿sí? Así que eso para que nos quedemos tranquilos de que vimos todo, de que esto y que puedo subir el desempeño, ¿sí? bien. Perfecto, gracias nuevamente Gastón, como siempre, toda la clase, mi fiel compañero de la clase. Así que bueno, y Ah, gracias por también compartir el texto. Así que bueno, ya después vamos, cualquier cosa se van comunicando, me van escribiendo por mensaje para que lo que les dije, la clase que viene hace el repaso de todos los temas y termina la clase y después subo yo el desempeño, para que entonces nos saquemos todas las dudas primero. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes. ¿Sí? bye bye. Muchas gracias Gastón, como siempre. Nos vemos. No, See no, you. bye bye. Goodbye, bye See bye. you. Bye bye. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias al alumno que me pudo ayudar. Entonces podemos ir sacando las dudas. El texto que estamos y que fui diciendo para que ustedes vayan fijándose, marcaron esto, ¿sí? El texto está, ¿sí? En la clase 6 al final dice, What is Arduino? Entonces ustedes van viendo la clase, entonces van viendo el texto y dicen, esto yo ya fui explicando. Lo que está, lo que vamos pintando en tal color no es, no es ni caso, ¿sí? No es ni caso de verbo en pasado, porque estaba pensando que es lo que pusimos con rojo. No eran verbos en pasado, tampoco era voz pasiva, ¿sí? Eran adjetivos terminados en ed. Ojo, a mirar bien este video, a ver la diferencia
y a focalizarnos en eso porque esos son los temas que más dificultad. Excelente semana para todos. Gracias. No dejen de ver los videos porque se viene el desempeño. Después de la clase del martes que viene, subo el desempeño. Así que cualquier duda que tengan me la van dejando por este medio, ¿sí? En el campo, o bien van pidiendo, hay un grupo de WhatsApp, ¿sí? Por las dudas. Entonces nos vamos comunicando por este medio. WhatsApp solamente para inglés. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Goodbye. Estamos en contacto. Perfecto, perfecto. Así que goodbye. No, 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 no. Perdón, porque tenía que... A ver, vamos a ver de la clase. Entonces, goodbye. See you next Tuesday.